Muy buenas, Comundo Ojalá 4RD. El conservador Shinzo Abe consiguió el pasado domingo 21 de octubre por tercera vez en menos de 5 años ser revalidado en las urnas con una contundente mayoría, lo que le pone en camino de convertirse en el primer ministro más duradero de Japón. Shinzo Abe, de 63 años, se centraba en estos comicios a su peor momento de popularidad desde que llegó por segunda vez al poder en el año 2012, pero ha conseguido que el Partido Liberal Demócrata, que lidera, ganara una vez más. Con la nueva mayoría absoluta, el primer ministro logra alargar y fortalecer su ambicioso mandato, el más estable de la convulsa política japonesa desde el período del carismático Junichiro Koizumi, que gobernó de 2001 a 2006. Este hijo y nieto de prominentes políticos que consiguió en 2014, también con unos comicios anticipados, revalidar su anterior victoria, ha centrado su discurso una vez más en la buena marcha de la economía y en la necesidad de un gobierno fuerte para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte. La reciente crisis de misiles de Corea del Norte le dio un respiro, lo que, sumado a las cruentas luchas internas de la primera fuerza de la oposición, el Partido Democrático, le animó a realizar su arriesgada y finalmente acertada apuesta, convocar unos comicios anticipados que muy pocos en Japón veían como necesarios. La victoria le permitirá conseguir, con su ambicioso programa económico conocido como Abenomics, que hemos comentado en Ecomundo, a través de agresivos estímulos y medidas de flexibilización monetaria, ha conseguido empezar a reactivar la letargada economía japonesa. Además, los resultados le despejan el camino para llevar a cabo la polémica reforma de la pacifista Constitución japonesa, su gran caballo de batalla. Shinzo Abe mantiene unas relaciones excelentes con el presidente estadounidense y con el líder ruso. No oculta la tirantez con sus vecinos más cercanos, Corea del Sur y China. Abe cuenta con una amplia experiencia en la despiadada cancha política japonesa, donde mantenerse en el poder es toda una proeza. Tras la victoria obtenida en las urnas, si consiguiera ser reelegido como presidente del partido el año que viene y se mantuviera en el poder hasta finales del 2019, Shinzo Abe se convertiría en el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de Japón, un récord que ahora ostenta Taro Katsura, quien gobernó durante 2.886 días a principios del siglo XX. De acuerdo a observadores y analistas, todo apunta a que tras imponerse en las elecciones anticipadas y alcanzar una mayoría propia en el Parlamento de Japón, el primer ministro Shinzo Abe se prepara para avanzar en su anhelo de reformar la constitución pacifista del país, una de las bases de la democracia japonesa de posguerra. Los partidos políticos que favorecen la derogación del artículo 9, que declara ilegal a la guerra como medio para resolver disputas internacionales, se hicieron con casi el 80% de las bancas en la Cámara Baja, y la fuerza de Shinzo Abe, el Partido Liberal Democrático, incluso logró una mayoría simple. De esta manera, el opositor Partido Constitucional Democrático de Japón, que logró apenas 54 de los 465 escaños en juego, se convirtió en el principal defensor del pacifismo japonés y único obstáculo para los planes de reforma constitucional. Shinzo Abe ha dicho que su prioridad es buscar el consenso para el polémico y simbólico cambio en la Constitución pacifista de Japón, que sus partidarios ven como la base de la democracia de la posguerra, mientras que los conservadores lo sienten una imposición humillante después de la derrota del país frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, esta prohíbe las operaciones ofensivas o el despliegue en el extranjero del ejército, que en el país lleva el nombre de Fuerzas de Autodefensa de Japón. En medio de las fuertes tensiones con el régimen de Corea del Norte, en los últimos meses ha realizado numerosas amenazas contra Japón e incluso ha lanzado misiles balísticos que sobrevolaron el archipiélago, haciendo sonar las alarmas de bombardeo y sembrando el pánico entre la población.
La limitación militar autoimpuesta hace que Tokio dependa de las 50.000 tropas de Estados Unidos asentadas en el país para su defensa. Tras obtener los resultados electorales, declaró que quiere profundizar en el debate y lograr que la mayor cantidad de personas estén de acuerdo con esta reforma. Las enmiendas constitucionales en Japón requieren el apoyo de una mayoría de 2/3 en cada cámara del Parlamento y luego ser legitimadas por una mayoría en un referéndum público, sin quórum mínimo. La derogación del artículo 9 es un viejo anhelo de los nacionalistas y sus alcances ya habían sido limitados el pasado 2014, cuando una nueva interpretación de la Constitución, luego aprobado en el Parlamento, permitió que se movilizara las fuerzas de autodefensa para defenderse de los aliados de Japón en caso de guerra. En este momento la decisión fue objetada por China y Corea del Sur, países que han sufrido el militarismo japonés, pero Estados Unidos apoyó la medida para contar con Japón como aliado militar en la región. La Constitución de Japón, en la que se enmarca el artículo 9, fue aprobada en 1947 y bajo supervisión de las potencias aliadas que ocuparon el país tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, además de establecer un sistema parlamentario y reducir el rol del emperador a lo puramente ceremonial. Intentó anular la posibilidad de un resurgimiento del militarismo en la sociedad japonesa. 2 años antes de que los nazis invadieran Polonia y dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial, el Imperio de Japón lanzó un ataque sobre la República de China en 1937 y lanzó una brutal campaña de conquista en el sureste asiático que lo llevó en los años siguientes a tomar gran parte del gigante asiático, así como también Corea, Vietnam, Myanmar, Malasia, las Filipinas, Nueva Guinea y un número importante de las islas del Pacífico. La dura ocupación japonesa de estas regiones provocó a su vez millones de muertes y violaciones, y tras el colapso nipón el 2 de septiembre de 1945, ante los avances de Estados Unidos, el Commonwealth británico y la Unión Soviética y el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, las potencias vencedoras y los países vecinos que habían sufrido la conquista buscaron evitar que la historia se repitiera. De manera que este triunfo de Shinzo Abe en las elecciones del pasado 21 de octubre fortalece la política de Abe, su Abenomics, que es su programa económico, y ya habrá que ver si es posible que él logre una reforma constitucional que elimina la posibilidad de guerra dentro del marco del Estado japonés, que es un Estado y una constitución pacifista. Ya le continuaremos dando seguimiento en esta convulsa zona donde Corea del Norte amenaza la paz en toda la región. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.